Hola, hola. Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Que el gozo no se apague, iglesia. Amén. Aleluya. Vamos esta noche, hermano, a compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Así que le invito un momento que abra sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Amén. Vamos a leer algunos versículos, ya que en esta porción de la palabra está basado el mensaje de esta noche. Amén. Levítico, capítulo 26. Vamos a leer del versículo del 3 al 9. Y luego estaremos leyendo del 14 al 17. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Levítico 26, de 3 al 9, y luego nos saltamos del 14 al 17. ¿Él lo encontró? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Y dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Amén. Ahora vamos un momento al versículo 14 al 17, dice así: pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y los atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Amén. Oramos ahí. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos en esta noche poder compartir tu fiel y bendita palabra, Señor. Pedimos, Dios amado, que tú, Señor amado, seas poniendo la palabra necesaria para cada uno de nosotros, los que hemos venido en esta noche a escuchar, amado Dios, la palabra de Dios. Amado Cristo, estamos aquí delante de ti como tus hijos, y pedimos tu revelación, tu ciencia, y lo que tú quieras hablar a tu pueblo, para que tú lo confortes, para que tú lo exhortes y para que tú lo levantes, Dios. Yo te doy gracias porque, amado Dios, sé que tú estás aquí, porque tu palabra así lo dice, y lo creo en mi corazón que tú vas a hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, hemos leído el libro de Levítico, capítulo 26, del verso 3 al 9 y 14 y 17. Y es un contraste de lo que acabamos de leer. Y el tema de esta noche se llama: ¿quieres bendiciones o consecuencias? Amén. Pregúntale al que está al lado tuyo: ¿quieres bendiciones o quieres consecuencias? Amén. Porque el tema que les quiero compartir en esta noche se llama: ¿quieres bendiciones o quieres consecuencias? Sé que ya estamos hoy 16 de enero, ya ha pasado algunos días desde que hemos
podido celebrar un nuevo año de vida, este 2024, pero quise preparar este tema para poder compartir con ustedes, para saber qué quieren ustedes para este año. Amén. Porque tal vez para el 2023 para muchos fue un poco complicado, fue lleno de pruebas, lleno de dificultades. Tal vez para otros fue de bendición. Amén. Y por eso el tema que les quiero compartir, o queremos bendiciones o queremos consecuencias. Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, quiero indicarles, amados hermanos, que todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, es por algo. Amén. Seguramente esta pregunta, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren para este año 2024? ¿Consecuencias o bendiciones? Yo creo que en su gran mayoría, y no creo que en un 100% van a decir bendiciones. Amén. Nadie va a querer consecuencias. Gracias. ¿No es cierto? La pregunta yo creo que está de más, pero es necesario hacerla, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente muchas veces nuestras acciones dicen todo lo contrario. Queremos bendiciones, pero sin hacer nada. Hoy en día, hermanos, vivimos en una época o en una era donde todo nos resuelven las cosas, el internet, la tecnología, amén. Y cada vez nos volvemos más sedentarios, nos volvemos un poco más, el cuerpo un poco más vago. Amén. Imagínense que hoy en día hay Biblia en audio, o sea, si usted no quiere leerla, por lo menos puede escucharla. Por ejemplo, 20, 30 años atrás no había, por ejemplo, lo que hoy en día a veces hay en unos hogares que tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, lavador de vajilla. Hace 40, 50 años atrás no había, hermano, tal vez las lavadoras que hoy muchos tenemos. Me acuerdo que antes las personas nos íbamos al río y en el río uno ahí se bañaba y ahí chapalajeaba la ropa, ¿sí o no? ¿Cuántos somos de esa época? Amén. No somos tan viejos, pero por ahí estamos. Amén. Pero cada vez el tiempo a veces nos quiere hacer un poco más vagos el cuerpo. Y a veces queremos obtener las bendiciones simplemente sin hacer nada. Amén. Por eso les acabo de decir que yo creo que todos queremos buenas cosas en nuestra vida en este año. Pero las acciones que hacemos van a demandar o van a determinar qué vamos a obtener, si bendiciones o maldiciones. Amén. Al iniciar el año, hermano, nos hacemos a veces muchas promesas a nosotros mismos. ¿Cuántos dijeron en el 2024 me voy al gym? ¿Cuántos dicen en el 2024 voy a hacer dieta? Amén. Y dicen, bueno, está muy grande está la sandía, hay que bajarla un poquito, vamos a hacer dieta. Y muchos nos proponemos y a veces nos hacemos promesas a nosotros mismos, hacer cosas de las cuales, hermano, hacer ejercicio, hacer dieta, en el matrimonio, hacer mejor esposo o ser mejor esposa. Amén. A veces nos proponemos también en cuanto al evangelio, al cristianismo, nuestra vida como creyentes, a leer más la Biblia, a orar más que el año pasado, a servirle más a Dios. Tal vez el año pasado no estuvimos tan activos, pero a veces nos prometemos tantas cosas. Y estaba leyendo esta enseñanza y decía algo muy interesante, mis amados hermanos, que las estadísticas dicen que el 90% de los buenos propósitos del 1 de enero no llegan ni siquiera a febrero. Hay mucha gente que al iniciar el año viene con un entusiasmo de buscar de Dios, viene con un entusiasmo de tener tiempos nuevos, tiempos de bendición, tiempos de cambio. Y a veces en la primicia nos animamos, nos estamos incentivando porque viene un salmista que canta, hermano, alabanza que nos hace danzar y como que nos anima ese momento. Pero a veces no llega hasta febrero esa animación, ese contentamiento o ese deseo de servir. Amén. Entonces, definitivamente nuestro Dios, hermano, sabemos que nos ama, eso es indudable y todos lo sabemos. Y Él quiere siempre darnos bendición. Amén. El deseo de nuestro Padre es darnos bendición y no consecuencias, hermanos. Pero el problema es que nosotros a veces no nos dejamos o no dejamos que nuestro Dios nos bendiga como Él quiere hacerlo. Muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Amén. Queremos hacerlo a nuestra forma.
y queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Él debe actuar. Muchas veces queremos ser como Pedro. Cuando Jesús estaba un momento en Jerusalén, estaba por ir a Jerusalén, Pedro le dijo: Señor, no hagas tal cosa, porque allá te quieren matar. O sea, Pedro le quería enseñar a Jesús cuál era su voluntad y cuál era el propósito de Dios. Y ahí es cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque no habló, hermano, más que una influencia demoníaca, porque sabía que en la cruz iba a haber, hermano, un gran milagro, que era la muerte de Cristo para perdonar nuestros pecados. Después de eso iba a haber una resurrección. Entonces a veces queremos, como Pedro, enseñarle a Jesús qué debemos de hacer. Y no es así, es al contrario. Es Jesús el que nos enseña a nosotros cuál es el camino. Amén. No nosotros somos los que le decimos: Señor, por este camino quiero ir. Por aquí, Señor, porque por aquí es un poquito más fácil. Amén. Por ejemplo, mire, lo que le decíamos hace un momento. Yo le decía a veces a mis hijos que en mis tiempos, cuando tocaba investigar algo, teníamos que ir a la biblioteca, a las enciclopedias. Me acuerdo de enciclopedias que eran unos libros grandotes azules, que uno tenía que buscar algo para poder investigar sobre una tarea. Uno tenía que ir al libro y buscar y leer hasta encontrar el tema que uno tenía que encontrar. Hoy en día no. Hoy los señoritos dicen en el Google, ponen el día de la bandera, cuándo se descubrió América, y ahí le sale en mano miles de respuestas. ¿Sí o no? Pero los tiempos han cambiado. Amén. Pero Dios nos enseña un camino que la Biblia enseña que es un poco estrecho y complicado de pasar, pero sabemos que ese camino nos lleva a una gran bendición. Amén. Entonces, mis hermanos, el problema es que a veces queremos nosotros indicarle el camino a Dios cuando Él debe indicarnos a nosotros. Amén. Entonces, si queremos bendiciones y no consecuencias, tenemos que obedecer y seguir ese camino y ese llamado que Dios nos ha hecho. Posiblemente el año pasado viviste enfrentando muchas consecuencias de tus malos caminos, de tus malas decisiones, de tu mala administración, de tu familia, de tu trabajo, de tu economía. Unos dirán: hermano, el 2023 para mí fue muy complicado, porque, hermano, me fue mal en mi matrimonio, en mi negocio, en mi economía, estoy más endeudado. Muchas veces pasamos esas situaciones es porque queremos escoger nuestro propio camino. Amén. ¿Cuántos quieren pagar sus deudas? Amén. Le doy un consejo: gaste menos. Amén. Porque muchas veces, aún estando endeudados, gastamos mucho. Y eso es como una bola de nieve que va, hermano, haciendo, parece que fuera pequeña, se va engrandeciendo, cuando después ya es insostenible. Amén. Por eso Dios da sabiduría y enseña el camino para que tú este año 2024 sea un año de bendición y no un año de consecuencia. Que al final del diciembre tú puedas decir: Señor, gracias porque me enseñaste el camino y hoy no estoy sufriendo consecuencias, sino estoy recibiendo bendiciones. Amén. Por eso el versículo que leímos al principio dice claramente: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, y comienza a dar una sinnúmero de beneficios. Pero la condición es que si anduviéramos en sus decretos y guardáramos sus mandamientos y los pusiéramos por obra. Amén. Es importante entender esto, hermanos. ¿Quiero seguir viviendo igual? Es la pregunta que a veces nadie se la hace. ¿Quieren seguir viviendo igual como el año pasado? Con perjuicios, con problemas en el matrimonio, que nuestro matrimonio es todo a punto de destruirse por mis malas acciones, por no ceder, por el orgullo, a veces haberse tomado nuestra vida y poder destruir el matrimonio. ¿Queremos vivir igual? Si tu respuesta no, hermano, escucha este mensaje. Tenemos que saber que las bendiciones o las consecuencias dependen de dos palabras que definen nuestra vida.
Y esas dos palabras son obediencia y rebeldía. Amén. Obediencia y rebeldía. Reflexionemos primeramente, quiero que reflexionemos en esta noche primeramente en la rebeldía. Quiero que vaya un momento al primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Primer libro de Samuel. Capítulo 12, versículo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, dice así: mas si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, de Jehová, y si fueres, ¿qué cosa? Rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué causa que Dios esté en contra de nosotros? La rebeldía. Al rebelarnos contra Dios y sus mandamientos, sus estatutos, estamos diciéndole: Señor, yo no necesito de ti. Y más bien nos ponemos en contra de Él, porque pensamos que sabemos más que Dios. La Biblia dice claramente que si no oímos la voz de Jehová y fuéramos rebeldes ante sus palabras, sus mandamientos, dice, hermano, que la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres, aquellos que se rebelaron. No podemos ser bendecidos este año, hermano, si no obedecemos la palabra, sino que la mano de Dios estará contra nosotros y nada, hermano, podemos hacer sin Él. Ahora quiero toparle un punto muy importante. En este año seguiremos sufriendo las consecuencias si continuamos caminando en los caminos que no le agradan a Dios. Vaya un momento a Isaías capítulo 55. Isaías 55, mis hermanos, versículo 7. Este año seguiremos sufriendo las consecuencias, escuche bien, si continuamos caminando en los caminos que no le agradan a Dios. Isaías 55, 7 dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si analizamos el texto que acabamos de leer, Dios nos dice a través de su palabra: deje el impío su camino. Debe despojarse de aquella actitud o rebeldía contra la palabra, de la cual nos está trayendo consecuencias que aún sabiendo que nos hace daño, que aún sabiendo que nos está perjudicando, que aún sabiendo que nos está alejando más de Dios, aún seguimos en ese camino. Debemos dejar de lado todo aquello que no venga dentro de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice: vuélvase a Jehová. Porque aún hay creyentes que vienen a la iglesia que son rebeldes a su palabra. Amén. Les voy a decir por qué. Eso significa, hermano, que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, dejar nuestros malos caminos y comenzar ¿a qué? A caminar en los propósitos de Dios en tu vida. ¿Sabes que Dios tiene un propósito con tu vida? Dios no murió en vano en la cruz. Él sabía que tú y yo teníamos un propósito con Él. Y ese propósito lo vamos a encontrar, lo vamos a descubrir cuando tratamos de no ser rebeldes a su llamado. Como cuando Moisés ponía excusas y decía: Señor, pero yo soy tardo de lengua. Señor, ¿y si voy y si no me oyen? Amén. Quería ser rebelde al llamado de Dios. Y el propósito que Dios tiene con tu vida lo vas a encontrar, lo vas, hermano, a tener en tus manos y lo vas a poder ejecutar cuando no somos rebeldes a su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando comenzamos a caminar en los propósitos de Dios, Él nos comienza a enseñar el llamado y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque aún hay cristianos, aquí viene lo que le quería decir hace un momento, porque hay aún cristianos que por más que se le aconseje,
siguen tomando decisiones basadas en sus emociones y en su propia opinión, y luego de eso viene el fracaso. Hay gente que a veces pide consejería, hay gente que pide un consejo, pide, hermano, a veces que les den un consejo sobre algún tema que están pasando, sobre alguna situación que está pasando. Y es verdad, como pastores, como líderes, somos llamados a aconsejar, a guiar, y damos un consejo de acuerdo a la palabra. Pero muchas de las veces, por más que se le aconseje, son rebeldes al llamado o al mensaje que Dios le da a través del siervo. Amén. Hay cosas que a veces, hermano, como cristianos, como líderes, pasamos, en las cuales a veces vemos cómo a veces alguien pide un consejo y se les dice, hermano, de acuerdo a la palabra, lo que se debe de hacer, pero muchas veces somos rebeldes a aquel llamado, a aquel mensaje. Aún hay cristianos así. Muchas veces cuando vamos a consejería, queremos que el pastor o el líder nos diga lo que queremos escuchar, mas no lo que necesitamos escuchar. ¿Aló? Uno va donde el pastor para que le diga: pastor, él sí es, ore para que se convierta. Pastor, ese viaje sí es, ore para que me vaya bien. Muchas veces, hermanos, vamos a la consejería con un corazón, hermano, deseando que el pastor nos diga lo que queremos escuchar. Pero, hermano, no podemos hacer eso, porque nosotros vamos a decirte o te vamos a aconsejar lo que necesitas escuchar. Porque cuando tú escuchas el consejo de Dios es porque Él sabe que lo que te decimos es para tu bien y no tengas consecuencias sino bendiciones. Amén. Cuando empezamos a ver ciertos logros en nuestra vida y nos damos cuenta de la fuerza y la voluntad humana y decimos: lo logré por mi propia cuenta, yo lo hice, no necesité ayuda de nadie. Hermano, muchas veces pensamos que no necesitamos de Dios y solamente podemos hacerlo solo. Déjeme decirle, hermano, que no se puede solo. Solo no podemos. Como cristianos, hermanos, muchos hemos venido al camino de Dios después de haber sido rebeldes a muchas cosas. Muchos fuimos, tal vez, tomamos alcohol, éramos desobedientes con los padres o cosas que antes hacíamos. Créamelo, hermano, que para mí hacerlo solo no lo pude. Solamente con la ayuda de Dios pude dejar todas aquellas cosas para poder hoy día predicar el evangelio. Amén. Quiero que vaya un momento al evangelio de Juan capítulo 15. Vamos al evangelio de Juan capítulo 15, mis hermanos, versículo 5. Juan 15, 5 dice la Biblia: yo soy la vid, ¿vosotros qué sois? Los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, ¿qué hará este? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, hermano, no es tu sabiduría, porque apartado de Él nada podemos hacer. Qué fácil, hermano, y a veces somos tan ligeros en confiar a veces en cosas que el mundo nos ofrece, a veces en cuanto a negocios, trabajos. Amén. ¿Cuánta gente ha caído en esas pirámides creyendo de que su dinero se va a multiplicar y han perdido todo? Amén. Muchas veces somos fáciles para creer, hermano, en muchas cosas de las cuales pensamos de que nos van a hacer ricos cuando nos traen pobreza. Por eso, hermano, es necesario entender que separados de Dios no podemos hacer nada, porque Dios nos va a dar la sabiduría, la capacidad y nos va a enseñar el camino que nos va a traer bendición y no consecuencia. Amén. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría. Nada podemos hacer apartado del Señor. Todo lo que obtenemos es gracias a Él. Amén.
Entonces, hermano, este año no podemos seguir sufriendo las consecuencias, porque si vamos a seguir viviendo, hermanos, rebeldes a su palabra, va a ser difícil que tengamos bendiciones. Todos nuestros planes, todas nuestras metas, todos nuestros propósitos se deben sujetar a la voluntad de Dios y a su plan perfecto para nuestra vida. Todo se debe sujetar en eso. Por eso la Biblia dice que aquel que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Amén. Y nuestra casa es nuestro matrimonio. Nuestra casa es nuestro trabajo. Nuestra casa, hermano, es nuestro negocio. Nuestra casa es nuestros proyectos. Si no edificamos esas cosas sobre esa roca que es Cristo, hermano, no va a haber firmeza y cualquier cosa lo puede destruir. Por eso es necesario, hermano, estar siempre parado sobre la roca que es Cristo, para que eso nos traiga a nosotros bendiciones y no consecuencias. Todo se debe sujetar bajo la voluntad y el plan de Dios. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios sobre vosotros, ¿qué son? ¿Pensamientos de qué? De bien. Y cuando usted y yo le hacemos caso a Dios, Dios te está diciendo: yo quiero lo mejor para ti. Pero muchas veces somos rebeldes a su palabra. Y somos, hermanos, a veces rebeldes a su llamado. Muchas veces Dios te ha llamado a hacer cosas. Dios te ha revelado a través de sueños, a través de palabras de otras personas. Y somos rebeldes al llamado de Dios. Pero Dios hoy te dice que tienes que levantarte y decirte: Señor, ya no quiero ser rebelde a tu palabra. Quiero aceptar tu llamado. Quiero recibir las bendiciones, pero no solamente recibirlas fáciles, sino también quiero servirte. Quiero poner mi vida para que también podamos hacer algo. Lea un poquito más adelante Juan capítulo 15, versículo 6. En antes leímos el 5. Ahora leamos el 6. Dice: el que en mí no permanece, ¿será qué cosa? Echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Las consecuencias vendrán, hermano, perjuicio en nuestra vida cuando somos rebeldes a su palabra. Hay mucha gente, hermano, que creía mucho a muchas cosas antes, pero poco a la palabra de Dios cuando nos convertimos. En la vida cristiana tenemos que tomar decisiones radicales. Amén. De decir: Señor, hoy yo me decido a servirte. Hoy yo me decido a aceptar el llamado. Sé que tal vez estoy todavía en proceso, pero en el caminar Dios te irá perfeccionando. Tenemos que decidir, hermano, entre la corriente de este mundo, que parecen atractivos a la vista, pero sabemos que su final es de muerte. Por eso el proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final dice que son final de muerte. No debemos ser rebeldes a la palabra, a sus preceptos, a su llamamiento, hermano. O los planes de Dios, que nos pueden parecer a simple vista caminos llenos de muchas batallas, de pruebas, hermano, son llenos de pruebas, pero al final siempre serán caminos de bendición. No seamos rebeldes, hermano, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mucha gente, hermano, sufre en su vida. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia de desconocer las promesas de Dios. Por eso en el libro de Oseas dice que el pueblo se pierde, el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por eso, hermano, la ignorancia trae pobreza, pero el conocimiento de la palabra, la sabiduría, cada día te trae, hermano, riqueza. Cuando tú eres, hermano, conocedor de la palabra, no vives en pobreza, no vives en crisis, vives en Cristo. Aunque el país esté en problemas, la bendición viene. ¿Sabes por qué? Porque no dependemos de autoridad alguna, sino dependemos de un reino del cielo que provee todas las cosas. Amén. Cuando no somos rebeldes a la palabra, comenzamos, hermano, a creer en sus promesas y dependemos al 100% de Él. No creemos en el guachito, en el que se acumuló. Amén. Una vez conocí a un hermano que tenía el guachito ahí metido en la Biblia para que le dé suerte, para ver si se lo ganaba al premio mayor. Hermano, tanta fe poníamos a tantas cosas antes y le creíamos tanto a eso. Amén.
cuando debemos ponerle más fe al Señor, ya que Él nos provee todas las cosas. Hermanos, este año continuaremos sufriendo las consecuencias si seguimos endureciendo nuestro corazón. Vaya un momento al libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Zacarías, hermano, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, para que no se demore mucho en encontrarlo. Yo sé que usted sabía, pero de todas maneras se lo digo para que lo encuentren. Tal vez se olvidó. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Dice así: y pusieron su corazón como diamante, escuche bien, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos declara que hay personas que tienen su corazón como diamante, no porque sea hermoso, no porque sea caro, hermano, sino porque un diamante es duro. Eso significa que estas personas tienen un corazón tan duro que ni la palabra de Dios puede penetrar en ellos. La palabra diamante viene del griego adamas, que significa, mire esto, escuche bien lo que le voy a decir. Diamante en el griego significa adamas, que significa irrompible, indomable e invencible. Mucha gente, hay personas creyentes que tienen su corazón como el diamante. Y esa es la razón por la cual sufrimos duras consecuencias, porque nuestro corazón es tan duro para con Dios, pero muy fácil para creer en las artimañas del enemigo. Somos a veces muy fácil, muy ligeros, hermanos, a veces en las cosas que el mundo nos ofrece. Pero para Dios a veces somos muy duros y muy incrédulos a su palabra. Y muchas veces decimos, ¿y será que Dios va a cumplir esta promesa? ¿Y será que lo que leímos en la Biblia será cierto? ¿Y será que lo que el predicador dijo será verdad? Y comenzamos a dudar y nuestro corazón está duro y no penetra la palabra. Y decimos, no, es que ese hermano no le creo lo que está diciendo. Hermanos, créanmelo, soy un testimonio viviente de ver la mano de Dios a favor de mi vida. Porque Dios ha proveído, me ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque le he creído a su palabra. Y cuando uno le cree la palabra es cuando Dios actúa. Amén. No seamos como aquellos hombres que tienen su corazón duro. Hermano, que no llegamos a creer y que nos creemos invencibles, indomables y que nadie nos puede frenar. Pero hermano, eso es un engaño. Creíamos antes más en los brujos que en la palabra de Dios. ¿Aló? Muchas veces, hermanos, el brujo nos daba un pomito con seguros y decía, entiérralo en el patio, hermano, y usted lo hacía. O lo hacíamos antes. Y nos decía, trae una foto, trae un pelo de la familia que quieres hacer algo. Y lo creíamos. Amén. ¿Éramos o no éramos así? Amén, así éramos. Y le creíamos tanto, hermano, a los brujos, hechiceros. Pero cuando se trata de Dios, muchas veces dudamos. Amén. Y eso es lamentable, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque más bien como cristianos, como hombres y mujeres de fe que creemos en lo que no hemos visto, debemos creer más en la palabra. Debemos demostrar a la gente que está afuera, que no conoce, que la palabra de Dios es verdad y que tiene poder. Cuando tú la pones por obra y comienzas a proclamarla, van a notar que hay algo diferente en nosotros. Hermanos, es importante entender que antes creíamos, hermanos, a brujos, creíamos a ídolos, hacíamos penitencias, hermano, pidiendo algo y creíamos que lo habíamos obtenido. Una persona con un corazón endurecido no reconoce las realidades espirituales que le rodean y piensan muchas veces y son escépticos a las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice que nuestra lucha
no es contra carne ni sangre, que hay huestes espirituales que están, hermanos, rodeando, están tal vez a veces influenciando, nos están llevando a veces a tomar decisiones incorrectas. Tanta gente, hermano, que ha sufrido de depresión y ha querido quitarse la vida y ha escuchado voces en su oído: quítate la vida, no sirves para nada, nadie te considera, nadie ve por ti, a nada le interesas. Tú crees que eso viene de Dios, eso viene del enemigo, y eso a veces desconocemos y a veces no le damos importancia, viendo que de esa manera el enemigo quiere perturbar el propósito con tu vida. Mire lo que sucede hoy en día en el Ecuador, hermano. Por más que afecte mucho a veces a la ciudad en el vandalismo, pero también afecta a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo usa estrategias aún para no podernos reunir. La semana pasada no pudimos reunirnos. ¿Y usted cree que el diablo no estaba contento por eso? Amén. Entonces, hermanos, no podemos ignorar eso, porque cuando ignoramos eso, estamos en el lugar del enemigo. Pero cuando creemos más a la palabra, cuando creemos más a su llamado, cuando nuestro corazón se ablanda y decir: Señor, yo creo a tus promesas y sé que algo Dios va a hacer cuando creo más en ti. Hermano, si antes creíamos a brujos, a ídolos, hermano, y hacíamos romerías o penitencias, cuánto más a Dios, que Dios no quiere sacrificio. Lo que Dios quiere es un corazón quebrantado, un corazón que le crea, un corazón que diga: Señor, yo creo en ti. O hay un corazón que diga: Señor, ya no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos dicen: hermano, yo no puedo encontrar mi propósito. ¿Sabe por qué muchas veces no encontramos nuestro propósito? Es porque no tenemos comunión con el Señor y nuestro corazón está duro. Mira, a veces Dios te llama a hacer algo, y cuando tú tienes una íntima comunión con Dios, Dios te lo va revelando, Dios te lo va mostrando. Pero esa revelación nunca va a venir si tú y yo no buscamos de Él, si no creemos a su palabra, si no comenzamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, en el tiempo antiguo, la persecución de los creyentes en la iglesia primitiva hacía que los cristianos se reúnan en lugares que llamaban catacumbas, que eran unas cuevas de las cuales tenían que esconderse para que no sean escuchados por los demás, porque los creyentes eran echados a los estadios donde habían leones y eran comidos en ese momento por los leones. El enemigo hoy trata también de intimidarnos y de poder que nosotros no nos reunamos. Pero, hermanos, cuando entendemos el llamado de Dios, que Dios nos llama a orar, a clamar, a decirle: Señor, esta batalla es espiritual. Tu palabra nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Mientras la iglesia se levante, mientras la iglesia permanezca orando, hermano, es necesario que entendamos que cuando la iglesia se pone en la brecha, vamos a ver el poder de Dios manifestándose en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro pueblo. Pero no debemos dejar de creer en su palabra y orar. No hay que endurecer nuestro corazón. Hermano, una persona de corazón duro no puede ver cómo Dios está obrando en su vida, y por eso atrae consecuencias cada año. Y su situación, aunque sus familiares más cercanos o parientes y amigos se lo digan, a veces no hacemos caso. Un corazón endurecido, hermano, puede querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. Escúcheme lo que le acabo de decir en este momento. Un corazón endurecido puede querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. Aló. Vaya un momento al libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 28. Éxodo 8, 28. Éxodo 8, 28, mis hermanos. Escuche y mire lo que dice la palabra. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. ¿Y cómo termina diciendo Faraón? Orad por mí. El faraón no creía en Jehová. El faraón no creía en Dios Todopoderoso,
Pero cuando dejó ir al pueblo de Israel, le dijo, bueno, vayan, pero no se vayan muy lejos. Y cuando vayan a adorar a su Dios, oren por mí. Por eso le dije hace un momento una palabra, hermano, de ciencia. Un corazón endurecido puede querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia por algo, pero no hace nada a cambio por lo que Dios le pide. Lo único que Dios le pide al cristiano, al ser humano, que se arrepiente y se entregue a Él. Y las bendiciones, dice la Biblia, que te alcanzarán. Por eso la Biblia dice, hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto Dios lo va a añadir. Porque hay gente, hermano, que quiere algo de Dios, pero no escucha lo que Dios le quiere decir. El faraón le dijo, bueno, vayan, adoren a Dios. No se vayan muy lejos. Pero sin embargo, cuando vayan allá, oren por mí. Él quería algo de Dios, pero no quería escucharlo a Dios. Amén. Hermano, ese es el corazón endurecido. Las consecuencias del corazón duro es que nuestro Dios nos quebrantará, como lo dice en su palabra, como lo acabamos de leer hace un momento en Levítico. Amén. La rebeldía, hermano, la consecuencia va a venir a nuestra vida en este año por la rebeldía ante la palabra de Dios. Si el 2023 fue de mano de muchas pruebas, dificultades, y fue más pruebas que bendiciones, analicemos qué hemos hecho mal para que podamos cambiar de rumbo y podamos tener bendiciones y no consecuencias. Amén. Más adelante, hermano, hablamos 2 puntos sobre la rebeldía. Ahora quiero hablar sobre la obediencia. Un cristiano obediente es el que se vuelve un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Vaya un momento al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22, por favor. ¿Ya lo encontró? Amén. Gloria a Dios. Mire, ahí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Le voy a leer este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y escuche lo que dice. Si la tiene usted ahí, tal vez lo puede comprobar. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que poner en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solamente tenemos que oír la palabra, dice que tenemos que ponerla en práctica, porque de lo contrario solamente nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, muchos escuchan la palabra de Dios, muchos la leen inclusive, pero Dios no solamente quiere que la leamos o la escuchemos. Hay que accionar, hay que poner en práctica. Lo que vamos aprendiendo hay que irlo poniendo en práctica. De a poco usted y yo vamos aprendiendo y hay que ponerlo en práctica. Reflexionemos en esto. Si estamos enfermos, hermano, y vamos a un consultorio médico, la sanidad no vendrá solamente por ahí al consultorio. La sanidad vendrá cuando tomamos el medicamento que el doctor nos recomienda. Usted va al doctor, dice: doctor, ¿sabe qué? Me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Entonces el doctor, como tiene conocimiento, a veces manda a hacer exámenes, los análisis. Después de eso ve y de ahí le da un diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico coge una receta y le da y dice: tome esto para que se pueda recuperar, y lo veo en 7 días. Usted no se va a curar de una enfermedad solo yendo al médico a saber qué tiene. Usted y yo nos vamos a curar cuando ponemos en práctica lo que el médico recetó, para que después de un tiempo ver si hizo efecto o no hizo efecto la medicina. Así es la palabra de Dios, mis amados hermanos. No solamente está en escucharla, no solamente está en venir a la iglesia y abrir la Biblia y poder aprenderla, sino que el efecto necesario y efectivo va a ser cuando ponamos en práctica lo que aprendemos aquí. Amén. Nuestra vida será bendecida solamente por, hermano, nuestra vida no será bendecida solamente por venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios,
sino que la bendición viene a nuestra vida cuando ponemos en práctica la palabra de Dios que nos fue predicada. Entonces, cuando usted escucha un consejo y diga, Dios me está hablando porque en esta parte estoy fallando. Y cuando aprendemos eso, vaya a la Biblia y compruebe si lo que le estoy diciendo es verdad. Y si es verdad, hermano, pongámoslo en práctica para que cause efecto en su vida, en su familia, en su hogar, en su descendencia. Vaya un momento a Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice ahí, Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será, ¿qué cosa? Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál será la medicina en nuestra vida? Tener temor a Dios y escuchar lo que la palabra de Dios dice, la cual nos edifica. Te va a enseñar a ser un buen esposo, te va a enseñar a ser una buena esposa, te va a enseñar a ser un buen hijo, te va a enseñar a ser un buen siervo, te va a enseñar a ser un buen padre, porque todo la Biblia nos enseña. Amén. Entonces, cuando ponemos, hermano, el conocimiento por delante de nuestra opinión, por eso Proverbios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no digamos, Señor, es que yo creo que no es así, yo creo que debe de ser así. No, es lo que la Biblia dice. Hermano, yo un día lo dije, no puedo contradecirme contra lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice algo, hay que obedecerle porque Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos y la palabra es la que nos perfecciona. Amén. Es la palabra la que nos va moldeando y nos va perfeccionando y va cambiando este cuerpo pecaminoso que siempre quiere pecar. Amén. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que hay que temer a Dios porque eso será medicina para nuestros huesos, hermano. Mire, los fariseos recibían la exhortación de Jesús no porque no tuvieran conocimiento, ellos conocían la ley, se la sabían de memoria. Y cuando Jesús exhortó a los fariseos, no era por su conocimiento, sino que los exhortó porque aún conociendo no ponían en práctica lo que conocían. Por eso Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los fariseos conocían la ley de Jehová, la sabían de memoria, tenían conocimiento de eso, la sabían como muchos de nosotros sabemos la palabra, pero el gran error de los fariseos era que lo que sabían o conocían no lo ponían por obra. Entonces, qué importante es, hermano, la palabra. Por eso Jesús exhortó a los fariseos, no por su conocimiento, sino porque no ponían en práctica lo que ellos enseñaban a otros. ¿Cómo podemos decirle a un hijo que no diga malas palabras si nosotros las decimos? ¿Cómo queremos que nosotros los demás o en casa no gritemos si nosotros gritamos? ¿Aló? Yo sé que ustedes no gritan, hermano. Amén. Cuando ponemos en práctica la palabra, estamos demostrando nuestro conocimiento. Porque conocer, podemos conocer muchos, pero cuando ponemos por obra, hermano, lo que dice la Biblia, estamos haciendo efectivo el evangelio. Porque el evangelio no solamente es conocer versículos, el evangelio es poner en práctica lo que aprendemos. Y más que todo, hermano, hacer lo que la Biblia dice, no solamente cuando nos estén viendo, sino aún cuando nadie esté ahí. Porque muchas veces somos buenos cristianos cuando la gente nos ve. Hay gente, hermano, que cuando está comiendo en la calle, mira si no hay nadie. Y como no hay nadie, no ora, come nomás. Pero de repente vio que un hermanito que va a la iglesia lo ve de vez en cuando y está que lo analiza a ver si ora o no ora. Así, hermano. En el nombre de Jesús, amén. Y come. Hermanos, aun cuando nadie lo esté viendo,
glorifica a Dios. Aun cuando nadie esté, hermano, presente, glorifica a Dios. Porque, hermano, la recompensa no recibimos de los hombres, sino del Papá que está en el cielo, cuando le honramos y obedecemos sus mandamientos. Amén. Hermano, si no se practica la palabra de Dios, no habrá resultado. No habrá bendiciones, sino que habrá consecuencias en este año. Toda acción genera una reacción. La importancia de poner en práctica las enseñanzas bíblicas, hermano, nos llama a ser ejemplos para los demás, cómo vivimos nuestra vida diaria. Y por último, un cristiano obediente es el que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida significa que estamos dispuestos a ya no vivir la vida a nuestra manera, sino a la manera, hermano, de Dios, haciendo su voluntad y no la nuestra. Hay grandes bendiciones cuando tomamos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo y lo aplicamos a nuestra vida. Cuando vemos la historia de Jesús, cuando estuvo a punto de ir al Calvario, Él claramente le dijo: Señor, si está en ti, quita de mí esta copa, pero que no se haga su voluntad sino la mía. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser, hermano, para beneficio de nosotros. Debemos tomar en cuenta, en serio, hermano, a Dios en nuestras decisiones. No hagas, hermano, escucha esta palabra, no hagas nada sin consultar a Dios. Y cuando tú consultas a Dios, dile: Señor, si es que suceda esto, si es que pase esto, tú ábreme las puertas. Tú, Señor, ábreme el camino. Pero si no es tu voluntad, Señor, ciérralas. Que mucha gente, hermano, a veces quiere hacer su voluntad y no pide a Dios dirección. Amén. Aún sabiendo que a veces, hermano, es algo que no está en la voluntad de Dios, muchas veces decimos: Señor, abre el camino. Pero no debe ser nuestra oración de esa manera. Si usted va a tomar una decisión radical en algo, hermano, dígale: Señor, tú ábreme las puertas, tú abre el camino. Sé tú, Señor amado, abriéndome el lugar para poder llegar a aquel destino, aquel objetivo, aquel propósito. Dígale: Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, ábreme el camino. Pero si no es la tuya, Señor, ciérrala. Y no haga cosas por su propia opinión, para que después no esté sufriendo por las consecuencias de su rebeldía ante la palabra. Amén. Hermano, en conclusión, queremos repetir, le pregunto a usted, ¿queremos repetir los mismos errores del año anterior? Yo creo que no. Yo creo que no, mi hermano. Debemos entender que las consecuencias de nuestros problemas no son, hermano, la voluntad de Dios, sino que eso pasa por nuestras malas decisiones. Es tiempo de que nuestra historia cambie. Por eso eso va a suceder cuando cambiemos nuestros hábitos. No espere que este año sea diferente si actuamos igual que el año pasado. No espere que este año sea de bendición haciendo las mismas cosas que hacíamos el año pasado. No oramos, no leemos la Biblia, no buscamos de Dios. No espere que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Podemos cambiar, hermano, la estrategia, podemos cambiar la forma de hacerlo, pero el objetivo debe ser el mismo. Amén. Entonces, hermanos, si queremos un 2024 de bendición, que no solo se quede en una intención en el mes de enero, sino que sea una convicción de todo el año hasta que lo puedas lograr. Amén. Seamos gente que suma y no que reste. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos, seamos luz en medio de las tinieblas, seamos gente de bendición. Que, amado hermano, usted sea una persona que haya gracia ante, hermano, este mundo de rebeldía. Por eso, hermano, tomar las decisiones adecuadas, hermano, nos hace de que este año sea de bendición.
Y que no quede una intención solamente en enero. Señor, me propongo hacer esto. Señor, me propongo ser un mejor esposo. Señor, me propongo este año servirte. Señor, este año me propongo hacer esto, hermano. No solamente quede en proposición, sino en acciones. Que, hermano, venga enero, lo sigamos haciendo. Venga febrero, lo sigamos haciendo. Venga marzo, lo sigamos haciendo. El país está en crisis, está en problemas, pero lo seguimos haciendo. Porque, hermano, no tenemos que detenernos al propósito llamado de Dios por lo que pasa en esta tierra. Hermanos, somos un llamado del cielo y hay que seguir el camino hasta que Cristo venga. Amén. Por eso, hermano, hay que tomar las decisiones adecuadas. Debemos ser las personas, hermano, hay gente que solamente se la pasa la vida soñando, pero tú no debes ser de aquellos. Debemos de ser de que le dan vida a cada sueño. Hay mucha gente que sueña con logros. Hermano, seamos gente que logramos nuestros sueños. Mucha gente sigue las huellas de otros, pero seamos nosotros los que dejemos huellas para que otros las sigan. Hermano, hay gente que quieren ver para poder creer. Seamos de los que creen antes de ver. Dios nos dice que tiene planes de bien para nosotros. Hermanos, muchos hemos escuchado esta historia, pero hoy mientras leía esta enseñanza, mi esposa me decía, le dije, voy a estudiar el tema, y dice, ¿ya lo tienes? Le digo, me falta, le digo, un 5 o 10%, porque sentía que le faltaba algo. Y al final Dios me dio una palabra para poder concluir con este tema. Me enseñaba el libro de Génesis, cuando Lot, el sobrino de Abraham, con Abraham, dice la Biblia, para resumirle la historia, para no ir al versículo y leerla porque es muy larga, que los pastores de Lot con Abraham tenían disensiones o problemas. Y cuando pasaba esto, Abraham tomó una decisión muy sabia y le dijo a Lot, mira Lot, para que no haya discordia entre nuestros pastores, nuestras ovejas, hagamos esto, dividámonos, ándate tú a un lugar y yo me voy a otro para no estar juntos y no haya problemas. Abraham le dice a Lot, tú escoge el camino. Y Lot vio para un lado donde había árboles, donde vio agua y dijo, bueno, en este lugar voy a poder dar de comer a mis animales, mantener a toda mi familia. Pero el lado contrario era como un lado seco. ¿Y sabe qué? Dijo Lot, yo me voy para allá. Y Abraham ni se inquietó por lo que había escogido. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Y escuche esto. Porque Abraham no andaba por vista. Él dependía al 100% por Dios. Y sabía que donde iba a ir, aunque haya sequía, Dios iba a reverdecer aquel lugar para que él no pase hambre. El día que tú y yo, hermano, dependamos el 100% por Dios y queremos ser bendecidos en este año, aunque nuestros ojos no vean todavía lo que queremos ver, seamos como Abraham, dependamos de él, porque donde Abraham fue bendecido. Y más bien él fue a rescatarlo a Lot cuando su pueblo se había corrompido por el sodomismo. Hermano, Abraham en ese momento no miró si había árboles. No dijo, bueno, yo voy a escoger primero porque sé que allá me va a ir bien. No, él decidió esperar en Dios. Y por esperar en Dios y depender de él, de su voluntad, le fue bien. Tuvo bendiciones y no consecuencias. El día que dependemos de Dios, el día que obedecemos a Dios y somos creyentes de él, Dios te va a bendecir. Hermano, sea que Dios te tenga en este pueblo, o sea en otra ciudad, en otro país, donde Dios te lleve, ahí vas a reverdecer. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que hace prosperar las cosas. No es nuestra mano, no es nuestra fuerza, es el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Quieres tener un año bendecido y no de consecuencias? Seamos creyentes a su palabra, no seamos rebeldes, no endurezcamos nuestro corazón a sus promesas y a su llamado, porque cuando comenzamos a creer más en Dios, es cuando Dios comienza a actuar.
Muchas veces decimos, Señor, pero ese esposo aún no se convierte, sigue con su corazón duro. ¿Será que sigo con él? Sí. Aunque vea seco eso, sigue adelante. Dios lo va a reverdecer. Diga, Señor, pero mi negocio va mal. Sigue adelante. Dios lo va a reverdecer. Porque es Dios el que hace las cosas. Si estás orando por tu esposo o tu esposa, por un hijo o una hija rebelde, sigue creyendo. Dios va a hacer reverdecer. Hermano, cuando creemos en Dios y este año empezamos de igual manera, vamos a ver la bendición de Dios. Póngase de pie, amada iglesia del Señor. Aleluya. Si no queremos consecuencias, amada iglesia, y queremos bendiciones, aprendamos a depender de Dios. Amén. No seamos rebeldes a su palabra y a su llamado. Porque cuando comenzamos a creer más en el Señor, es cuando Dios comienza a actuar. Y quiero decirle algo, amado hermano. Míreme por favor. Cuando buscamos más de Dios, más son las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que descubras las riquezas que Dios tiene para tu vida. Hay mucha gente que dice, Señor, oh pastor, mientras más busco de Dios, más se levanta mi familia. Mientras más trato de hacer las cosas de Dios, mi esposo es más incrédulo, no me manda a la iglesia, no me quiere mandar, mis hijos están rebeldes, no quieren escuchar la palabra. Hermano, a más búsqueda, más prueba. Pero la confianza está que el Señor que tenemos, en que hemos creído, es vencedor, es vencedor, es vencedor. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Luchamos contra un enemigo que ya